Muy buenos días, estudiantes de la carrera de medicina de tercer año. Soy el doctor Álvaro Javier Ociortubé, docente de la Cátedra de Fisiopatología, con una especialidad quirúrgica de traumatología y ortopedia. Es un grato placer estar con ustedes en esta gestión 2022 para compartir lo que son los diferentes temas y ser parte de su formación a futuros colegas. El tema que vamos a pasar a desarrollar es la tormenta citoquínica en el COVID-19. Dentro de lo que es la formación del estudiante de medicina, durante el primer y segundo año, se tiene como objetivo el conocimiento de la estructura macro y microscópica del organismo en un funcionamiento normal, es decir, fisiológico. Ya en tercer año se tiene dentro de lo que es el programa la cátedra de fisiopatología clínica y genocito molecular, donde ya el estudiante va a ser introducido en lo que es la alteración de esta fisiología con diversas patologías que van a afectar a los diferentes órganos, y el principal objetivo del estudiante es el conocimiento, el razonamiento, sobre todo para poder entender cómo esta alteración fisiopatológica de diferentes órganos va a llegar y va a llevar a un paciente a presentar los diferentes signos y síntomas en las diferentes patologías. Entonces, el principal objetivo de la cátedra es que el estudiante pueda razonar, tener un conocimiento fundado sobre cómo esta alteración fisiopatológica va a llevar a todo lo que escuchamos, a todo lo que vamos a ver dentro de laboratorios, también en la parte imagenológica, para su comprensión de las mismas. Dentro de los objetivos del tema de la tormenta citoquímica en el COVID-19, se tiene que ver lo que es la estructura del coronavirus, cómo sus diferentes partes van a estar en relación a cómo se introduce al organismo, cómo se replica, cómo esta replicación y su fisiopatología va a alterar los diferentes órganos del sistema. También se tiene que, en el segundo objetivo, las bases de la tormenta citoquímica, está relacionado con específicamente algunas citocinas que van a estar en completa relación como agentes proinflamatorios o inductores a esta tormenta. En el tercer punto se tiene que la tormenta citoquímica no solamente es la que causa toda esta alteración. Según últimos artículos y varios estudios, hay también un predominio o lo que llaman una tormenta de la bradicinina. También se va a pasar a desarrollar el mismo. Como cuarto punto, la participación del endotelio y del glucocálix. Como se conoce, el endotelio y el glucocálix es un nuevo organelo de la economía humana. El endotelio tiene que tener un comportamiento adecuado, ya que al tener una unión intercélulo-endotelial, requiere varios mecanismos para que esta conectividad que tenga sea alterada, y que va a predisponer a una alteración y a esta tormenta igual. La tormenta citoquímica y el compromiso de los órganos, en el quinto punto se va a ver cómo el coronavirus, a través de sus diferentes formas que afectan a las células específicas de los diferentes sistemas, van a presentar esta alteración. Como último punto se va a tener el inflamasoma, que vamos a pasar a desarrollar, que está muy relacionado
últimamente con un mal pronóstico en relación a la presentación del SARS-CoV-2. Entrando a lo que es el primer objetivo, tenemos que desarrollar qué es el coronavirus, cómo este virus a través de su estructura va a llegar a producir las alteraciones a nivel de lo que es nuestro sistema. Se conoce que el nuevo coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2 es un virus que pertenece a la familia Coronaviridae. Se conocen 4 géneros de estos coronavirus, entre los cuales están alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. En el examen genealógico se reveló que el SARS-CoV-2 pertenece al beta coronavirus. El genoma del virus codifica 5 proteínas estructurales, las cuales están codificadas dentro del extremo 3 del genoma viral. Estas proteínas estructurales son la glucoproteína S, espiga, proteína E, envoltura, proteína M de membrana, proteína N de nucleocápside y la hemaglutinina esterasa. Cada una de estas proteínas tienen una función específica que le va a ayudar a lo que es el virus para ingresar y su replicación dentro de las células. En esta diapositiva podemos ver una imagen bastante representativa de todo lo que les había mencionado en relación a sus proteínas del coronavirus. La glucoproteína S, espiga, es una proteína de fusión de clase 1 y media la unión al receptor del huésped. La glucoproteína S es escindido por una proteasa similar a la furina de la célula huésped con 2 polipéptidos separados, S1 y S2. La S1 constituye el gran dominio de unión que va a tener al receptor de la proteína S y el S2 forma el tallo de la molécula de espiga, como se puede ver. La principal función de esta proteína S es la unión a la célula. La proteína E es una proteína transmembranal que tiene un ectodominio N-terminal y un endodominio C-terminal. ¿Cuál es la función principal de esta proteína? Que facilita el ensamblaje y la liberación del virus. La proteína M, membrana, es la proteína estructural más abundante de lo que es el virión. Es una proteína pequeña con 3 dominios de membrana. Se cree que esta proteína le otorga la forma al virión. Después tenemos la proteína N de nucleocápside, que compone de 2 dominios separados, de un dominio N-terminal y de un dominio C-terminal, ambos capaces de unirse al ARN. La proteína N también está muy fosforilada y se ha sugerido que esta fosforilación desencadena un cambio estructural que mejora la afinidad por el ARN viral versus al no viral. Es decir, la proteína N se une al genoma viral en una conformación de tipo perlas de cuerda, como pueden ver acá. La hemaglutinina esterasa está presente en un subconjunto de los beta coronavirus. Esta proteína actúa como una hemaglutinina y se une a los ácidos siálicos y se cree que estas actividades mejoran la entrada de las células mediadas a través de las proteínas S y la propagación del virus a través de las mucosas. Entre estas 5 proteínas, la más importante son la proteína N y la proteína S, donde la primera, la proteína N, ayuda al virus a desarrollar la cápside y la estructura viral completa de manera apropiada, y la última ayuda a la unión del virus a las células del huésped, como podemos ver acá.
En todo caso, ¿cuál es el mecanismo patológico general por el cual va a producir esta lesión, el SARS-CoV-2? Se ha informado que el SARS-CoV-1, agente causal del síndrome respiratorio agudo que se ocurrió en el año 2002 y 2003, y el agente SARS-CoV-2, agente causal del COVID-19, tienen un tipo similar de receptores. La proteína S se une directamente al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, como podemos ver en la imagen, que está presente en las células diana del huésped. El receptor de esta enzima convertidora de angiotensina 2 se expresa en varios órganos del cuerpo humano, principalmente pulmones, que es sobre todo el target que se podría dar a lo que es el coronavirus, los riñones, el intestino, y que se presentan como los principales objetivos de este virus. Esta afinidad que tiene el SARS-CoV-2 a este receptor es de 10 a 20 veces mayor en comparación del SARS-CoV-1. Se ha encontrado también que los virus más patógenos contienen un sitio de escisión similar a la furina en la proteína S, que no está presente en el SARS-CoV-1, pero sí está presente en el SARS-CoV-2. En este proceso se necesita que la proteína S posee así dos subunidades, como había mencionado, la S1 y S2. El primero media la unión del virus a la membrana de la célula del huésped, reconociendo un receptor en la célula fin, mientras que el segundo favorece la fusión de las dos membranas celulares y esta está implicada en la entrada del virus. En esta diapositiva vemos la replicación del SARS-CoV-2. Se ha demostrado que los beta-coronavirus penetran a la célula del huésped por endocitosis. Durante la endocitosis, el virión está rodeado por la membrana celular y entra mediante la formación de vesículas citoplasmáticas denominadas endosomas. El SARS-CoV-2 se une a dos proteínas expresadas en la superficie de las células del huésped, como había mencionado en la anterior diapositiva sobre el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y una serinproteasa, la TMPRSS2, a través de lo que es su proteína S del coronavirus. La proteína S viral se escinde en dos subunidades funcionales, como había mencionado, la S1, que tiene una mayor especificidad sobre el receptor de angiotensina, y el S2, que tiene aún más, se escinde y es activada por la serinproteasa. En conjunto, estas acciones dan como resultado la fusión viral con el huésped, y estas interacciones de alta afinidad son esenciales en la entrada viral. Después del ingreso del virus a la célula del huésped por vía endocítica, se requiere de una acidificación endosómica, es decir, se tiene que disminuir el pH, que va a ser mediado por los lisosomas, permitiendo la unión de la membrana del endosoma con la envoltura viral, y posterior liberando su nucleocápside al citoplasma. Tras la liberación del ARN viral en el citoplasma del huésped, la maquinaria del mismo va a ser utilizada, es decir, toda la maquinaria de los organelos intracelulares va a ser utilizada por el virus para traducir las poliproteínas virales esenciales. En estas tenemos la PP1A y PP1AB, que incluyen a la vez estas unas proteasas, la 3CL-Pro y PL-Pro, y estas proteínas virales son responsables de la proteólisis de las poliproteínas en proteínas efectoras.
La replicación viral requiere de un complejo replicasa-transcriptasa, o también llamado un complejo de replicación-transcripción, que consta de una serie de componentes que incluyen el ARN polimerasa, dependiente del ARN viral, y la helicasa. La escisión de esta forma va a producir 15 a 16 proteínas no estructurales virales que se ensamblan en un gran complejo unido a membrana y tienen múltiples funciones enzimáticas. El ARN de cadena positiva se usa como plantilla para producir el ARN de cadena negativa. Las enzimas codificadas por este gen replicasa usan el ARN negativo como plantilla para desarrollar un ARN mensajero subgenómico, como podemos ver acá. Durante el proceso de replicación dentro del huésped, la proteína N del virus se une al genoma, mientras que la proteína M se asocia con la membrana del retículo endoplasmático. Posteriormente, este ARN mensajero y las proteínas de los nucleocápsides se combinan para formar viriones. Las partículas virales se dirigen al complejo intermediario del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, y desde este compartimiento las vesículas que contienen los viriones se dirigen a lo que va a ser con su función de fusionarse con la membrana plasmática, armando así las partículas virales completas que, al ser liberadas, van a pasar a formar un nuevo virus para poder infectar a nuevas células. La respuesta inflamatoria que va a ser ocasionada por el SARS-CoV-2 va a estar principalmente una respuesta inmunológica que va a estar implicada cómo el cuerpo va a reaccionar contra este virus. Ahora hay que diferenciar muy bien lo que es una inflamación e hiperinflamación, la hiperinflamación de una tormenta citoquímica. Como parte de la respuesta inmunitaria, la inflamación juega un papel importante en la defensa del cuerpo contra los patógenos como virus, bacterias, hongos y otros parásitos. Sin embargo, la activación inapropiada de los procesos inflamatorios es un agravante subyacente en muchas patologías y más aún en el SARS-CoV-2. Una respuesta inmunológica típica implica la producción de citocinas que orquestan la diferenciación de linfocitos en función del tipo de patógeno que se va a eliminar. Finalmente, el sistema inmunitario se va a autorregular y se apaga una vez que resuelven la infección. Pero sin embargo, en algunos casos, como en el SARS-CoV-2, la respuesta inmunitaria no se detiene y produce una sobreproducción de citocinas inflamatorias que causan un daño sistémico a las células del huésped. Esta llamada tormenta de citoquinas, o también llamado síndrome de liberación de citocinas, se caracteriza por una respuesta proinflamatoria agresiva en combinación de una respuesta antiinflamatoria insuficiente, lo que acaba resultando en la pérdida de la homeostasis de la respuesta inmunitaria. Acá podemos ver que en esta respuesta inflamatoria que tenemos en el SARS-CoV-2 hay citocinas primarias y también hay citocinas secundarias. Entrar a desarrollar cada una de ellas obviamente prolongaría mucho lo que es la explicación de cada una. Vamos a tocar las principales citocinas y componentes que son más importantes en esta respuesta inflamatoria o en esta tormenta citoquímica. Entre ellos están el factor de necrosis tumoral alfa. Acá he colocado estas imágenes ya que por didáctica muchas veces algo simplemente con palabras
no es tan captado. En cambio, si ustedes van a poder relacionarlo con imágenes y con colores, sobre todo de estas citocinas que están implicadas en esta tormenta citoquímica, es lo mejor que pueden hacer. Como había mencionado, está el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, la interleucina 1 beta, y también en los últimos artículos está muy relacionado lo que es la proteína 1 quimioatrayente de monocitos, que sería el MCP1, o también llamado el CCL2 o ligando 2. En esta tormenta citoquímica, el más importante y sobre todo el que vamos a profundizar es la interleucina 6, ya que está muy relacionada con este proceso de lo que es la tormenta citoquímica. Dentro de las bases de la tormenta citoquímica tenemos la interleucina 1. Es una familia de citocinas producida por múltiples estirpes celulares, principalmente por macrófagos activados. Se produce en grandes cantidades como respuesta a infecciones o cualquier tipo de lesión o de estrés. Es un mediador clave en la respuesta inflamatoria, ocasionando fiebre, neutrofilia y producción de proteínas de fase aguda. Es codificada en el cromosoma 2 e históricamente fue una de las primeras citocinas descubiertas. La interleucina 1 es liberada por los macrófagos, monocitos y células dendríticas en respuesta al factor de necrosis tumoral alfa. Se conocen tres. La interleucina alfa es mayormente intracelular y termina adherida a la membrana celular por ciertos factores parácrinos en el entorno de la célula secretora. La interleucina beta es secretada a la circulación e interacciona con dos tipos de receptores, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se encuentra sobre la mayoría de las células del cuerpo y parece ser el mediador de la respuesta clásica de lo que es la interleucina 1. El receptor tipo 2 se encuentra sobre los linfocitos, neutrófilos, monocitos y células de la médula ósea. Tenemos también la interleucina RA, es inhibitoria sobre las otras dos formas, actuando como un antagonista, impidiendo la unión de la interleucina 1 alfa y beta a sus respectivos receptores. A pesar de las diferencias estructurales que posee entre la interleucina 3B y la interleucina 1D, ambas se unen al mismo receptor. Por supuesto, el antagonista interleucina 1RA tiene afinidad por este mismo receptor. Las tres moléculas, así como su receptor, se sintetizan a partir de genes localizados en el mismo cromosoma. La interleucina 1 alfa y la interleucina beta son fragmentos de 17 kilodaltons originados a partir de proteínas precursoras inactivas. Es importante dentro de la interleucina 1 que la mayor importancia está en esto que les voy a mencionar. La interleucina 1 beta es una citocina proinflamatoria con múltiples funciones en la respuesta inmune. Ante el daño celular o en casos de infecciones, diferentes células inmunes, entre ellas especialmente los monocitos y los macrófagos, liberan la interleucina 1 beta. Esta citocina actúa sobre distintas células y órganos. Es un mediador importante en la respuesta inmunitaria e inflamatoria. Sobre todo en estos 5 puntos que les voy a pasar a detallar, como se pueden ver. Primero, actúa sobre el sistema nervioso central, induciendo la fiebre y otros síntomas. Favorece el reclutamiento de leucocitos al sitio de la infección o lesión. Amplifica la respuesta de los linfocitos T y B. Potencia las funciones de los neutrófilos e induce la producción de la interleucina 6 y contribuye con ello a la síntesis de las proteínas de fase aguda en el hígado. Quiero que tomen muy en cuenta
estas 5 características que estoy mencionando de la interleucina 1 beta, ya que con este entendimiento en las próximas diapositivas van a ver cómo están correlacionados todas estas citocinas en esta respuesta y en esta tormenta. La interleucina 2 es coadyuvante, es producido por los TCD4 y aumenta la citotoxicidad de los linfocitos T. Tenemos la interleucina 3, que es un estimulante hematopoyético, es producido por los linfocitos T. Tenemos a la interleucina 4, es una activadora de macrófagos. La interleucina 5, como factor de crecimiento y activación de eosinófilos, producida por los TH2. La interleucina 6. Como había mencionado, esta interleucina es bastante importante que ustedes tengan el conocimiento cómo esta interleucina está bastante asociada al pronóstico del SARS-CoV-2 y sobre todo a esta tormenta citoquímica. La interleucina 6, como saben, es una glucoproteína secretada por macrófagos, células T, células endoteliales y fibroblastos. Localizada en el cromosoma 7, su liberación está inducida por la interleucina 1 y se incrementa en respuesta al factor necrosis tumoral alfa. Es una citocina con una actividad antiinflamatoria, miosina, y proinflamatoria. El papel de la interleucina 6 como una miosina antiinflamatoria está mediada por sus efectos inhibidores sobre el factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1, aunque con un efecto dual como antiinflamatorio y proinflamatorio también. Existe mucha evidencia que la interleucina 6 se puede utilizar como un marcador inflamatorio para la infección del COVID-19 y está relacionada con un mal pronóstico también en el contexto de pacientes con un pronóstico malo. La interleucina 6 es secretada por macrófagos en respuesta a moléculas microbianas específicas denominadas patrones moleculares asociados a patógenos. Las siglas PAMP. Estos PAMP se unen a un grupo importante de moléculas de detección del sistema inmunológico innato, llamados receptores de reconocimiento de patrones, PRR, incluidos los receptores tipo TOL, TLR. Estos están presentes en la superficie celular y los compartimientos intracelulares e inducen cascadas de señalización intracelular que dan lugar a la producción de citocinas inflamatorias. La interleucina 6 es un mediador importante de respuesta en la fase aguda y es responsable de estimular síntesis de proteínas de fase aguda, así como producción de neutrófilos en la médula ósea, estimula el crecimiento de las células B, es antagonista de las células T también. Según muchos estudios de la OMS, se han visto que pacientes con cuadros graves o críticos del COVID-19 cursan a menudo con una reacción excesiva del sistema inmunitario que está mediado por la interleucina 6. Es así que ustedes obviamente en esta teoría que yo no les voy a dar énfasis en, sí, este medicamento va a ir a cortar esta región o esta parte. Tienen que entender que el mayor punto, y es algo muy importante que quiero que lo tomen en cuenta, que indican que una futura terapia y una terapia adecuada es tratar de realizar que existan estos antagonistas de los receptores de interleucina 6 para disminuir este tipo de reacciones y estas tormentas en pacientes con severidad en el SARS-CoV-2. El receptor de la interleucina 6 es un receptor de citocina, también conocido como CD126. Es importante que nosotros tengamos en cuenta también cómo esta
este receptor interactúa con la interleucina 6. Como habíamos mencionado en la anterior diapositiva, también tenemos que tener en cuenta lo que son los receptores de la interleucina 6. Tengan muy en cuenta que estos receptores de esta interleucina es también conocido como el CD126. Sus principales funciones de estos receptores es que regulan el crecimiento celular, la apoptosis, la proliferación y regula las respuestas inmunitarias. Es también importante que entiendan que la mayoría de las terapias para el SARS-CoV-2, según la OMS, tiene que ser enfocado para antagonizar a estos receptores, es decir, entrar en una competencia con la interleucina 6 para poder bloquear estos receptores y no se dé esa cascada y esa tormenta citoquímica que se tiene en el SARS-CoV-2. Esta interleucina 6 interactúa con el receptor interleucina 6 alfa y forma un complejo binario y luego guía a una glicoproteína GP130 para formar un heterotrímero interleucina 6, interleucina receptor alfa y GP30. Y también se tiene tres dominios, dominio 1, 2 y 3, en el cual se presentan puntos calientes en el cual van a poder explicarse la interacción entre la interleucina 6 y el GP130. Para el conocimiento de ustedes, lo más importante es que estos receptores nos ayudan a entender cómo la interleucina 6, al entrar en contacto con el receptor, producen estas 4 funciones principales. Es por eso la importancia de entender la interleucina 6 y de su receptor, ya que las nuevas terapias están tratando de estar enfocadas en bloquear esta reacción a través de un antagonismo con su receptor. El factor de necrosis tumoral alfa es una proteína del grupo de las citocinas que está liberada por las células del sistema inmunitario que intervienen en la inflamación, la apoptosis, la destrucción articular en procesos reumáticos y así como en otras patologías. Su estimulación está relacionada con otros mediadores celulares como la interleucina 1 y endotoxinas bacterianas. Esta citocina también ha sido vista en las anteriores clases de inflamación. El interferón gamma tiene como funciones promover la actividad de las células NK, incrementar la presentación de antígeno y la actividad lisosómica de los macrófagos, la activación del óxido nítrico sintasa inducible, INOS, inducción de la producción de la IgG2, IgG3, gracias a la activación de las células beta plasmáticas, promueve la adhesión de los factores de defensa intrínsecos y extrínsecos. Denominada también proteína 1 quimioatrayente de monocitos y citosina A2 inducible pequeña, es una pequeña citosina que pertenece a la familia de quimiosinas que regula estrictamente la mecánica celular y por lo tanto recluta monocitos, células T de memoria, células dendríticas en los sitios de inflamación producidos por una lesión tisular o una infección. Esta quimiosina está anclada en la membrana plasmática de las células endoteliales por cadenas laterales de glicosaminoglicanos, de proteoglicanos. Es secretado principalmente por monocitos, macrófagos y células dendríticas. Es la primera quimiosina humana descubierta y pertenece también dentro de sus funciones al reclutamiento de células inmunes en sitios específicos. Se une preferentemente al receptor CCR2 que se expresa en varios tejidos.
en los cuales están incluidos la sangre, cerebro, corazón, riñones, el hígado, los pulmones, ovarios, el páncreas, la médula espinal, el vaso y el timo. Es una de las quimiosinas clave que regulan la migración y la infiltración de monocitos macrófagos. Varios informes demostraron una desregulación de la expresión de esta quimiosina en pacientes infectados por SARS-CoV-2. Por ejemplo, en algunos ejemplos hay unos estudios en China donde se realizaron una secuencia en los cuales hay una transcripción del ARN en el lavado broncoalveolar y se muestran células mononucleares de sangre periférica de pacientes con el COVID-19 informando una sobreexpresión de esta quimiosina. Otros artículos también han mencionado que existe una sobreexpresión en pacientes graves en comparación de pacientes que no tienen una patología tan florida o entran a terapia intensiva con la infección del SARS-CoV-2. Como les había mencionado, es importante que tengamos en cuenta la interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma y lo que es la proteína 1 quimioatrayente de monocitos. Sobre todo la interleucina 6, como les había mencionado, su importancia en los casos del SARS-CoV-2 y en estos últimos artículos la proteína 1 quimioatrayente de monocitos, ya que al tener receptores en la mayoría de los tejidos del cuerpo humano, también es muy susceptible a esta sobreexpresión y que está relacionada con esta tormenta citoquímica. Les dejo en estas dos diapositivas la citosina, el tipo, cómo está relacionada, si es proinflamatoria, antiinflamatoria, si es un factor estimulante de colonias y también el rol asociado en la enfermedad del COVID-19, para que ustedes tengan esta lista y vean cómo está relacionada con la patología. Obviamente enfocados en las 5 principales citocinas que les había mencionado. Ingresando a otro de los objetivos del tema, tenemos el predominio de la bradicinina, o también llamada tormenta de bradicinina. La causa del peor pronóstico del COVID-19 en pacientes, sobre todo que tienen cardiopatía previa, aún no se ha explicado completamente. Se plantea posibles hipótesis que podrían estar relacionados con una expresión génica en células procedentes que están infectadas por el COVID-19. En esta se describieron una disminución de la expresión de la enzima de conversión de la angiotensina y una sobreexpresión de la enzima de conversión de angiotensina 2. Una enzima homóloga a la descrita antes y que constituye en sus receptores el punto de entrada del virus a las células y media la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina y de la angiotensina 2 en angiotensina. La sobreexpresión de esta durante la infección del SARS-CoV-2 llevaría por lo tanto a una mayor producción de angiotensina, que tiene un efecto sensibilizador de los receptores de bradicinina. La bradicinina es un péptido con efecto vasodilatador que en condiciones normales es degradado por la enzima convertidora de angiotensina. La infección por SARS-CoV-2 conduciría a una acción más potente y persistente de la bradicinina, en un estado que se conoce como la tormenta de bradicinina, que aumentaría la dilatación y la permeabilidad vascular, entre otros efectos, con lo que se desencadenarían muchos de los síntomas relacionados con un mal curso o un peor pronóstico durante el COVID-19. Algo que quiero que tomen muy en cuenta
En esta tormenta de bradicinina está afectado el corazón, el endotelio, los pulmones, a nivel del sistema nervioso central y a nivel muscular. Pero lo que quiero que vean sobre todo es a nivel de lo que es el corazón y del endotelio. A nivel de lo que es el corazón, va a existir arritmias producidas por una hipopotasemia y que pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. A nivel del endotelio va a producir una vasodilatación, hipotensión y una hiperpermeabilidad vascular. Esto va a estar muy relacionado con la patología y las complicaciones que va a presentar el SARS-CoV-2. Algo importante dentro de los objetivos del tema es el glucocálix y el endotelio. Esta clase va a ser dada por el jefe de cátedra, que es el doctor Hinojosa, que va a ser una de las clases más importantes en todo el ROTE. Acá vamos a dar algo bastante general sobre el glucocálix. En sí, el glucocálix o glicocálix también llamado es un nuevo organelo de la economía humana. El endotelio tiene que tener un comportamiento adecuado, es decir, con una unión intercélulo-endotelial. Para esto, el endotelio requiere de varios mecanismos, los cuales se basan en la conectividad e intercambio de moléculas. Entre ellas, la caderina, el CD144, la proteína P120, la catenina y otros más. Este endotelio se encuentra a nivel del lumen intravascular, y sobre el endotelio hay una capa muy fina que se parece a un pequeño enramado, como pueden ver en las imágenes, sobre todo en la B, en el cual es decir, el glucocálix, donde se produce el intercambio de moléculas. En condiciones normales, el endotelio capilar regula la integridad y la permeabilidad capilar. El glicocálix, en su composición química, hay fundamentalmente colágeno, elastina, fibronectina, glucoproteínas. Su principal función es la protección. El glucocálix puede suministrar protección mecánica a la célula y servir como barrera contra partículas que llegan hasta la membrana plasmática. También cumple la función de identificación o reconocimiento celular. Desempeña un papel clave en las interacciones célula-célula y célula-sustrato, ya que mediante él entran en contacto y comunicación las diferentes células. Cuando hay una disrupción del endotelio, una disfunción endotelial del glucocálix, se favorece a un proceso de microtrombosis que puede llevar en forma generalizada. Esto va a terminar en una piroptosis, necroptosis y muerte celular programada, que es la apoptosis. Un concepto que se debe entender es que las células del endotelio pueden perecer debido a una muerte celular accidental, llamada también oncosis. Osis significa un estado patológico. La disfunción endotelial marca el inicio de la tormenta citoquínica, con una desproporcionada hiperactivación de las interleucinas que habíamos mencionado: interleucina 1, beta, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, prostaglandinas, leucotrienos. La conjunción de la alteración de selectinas, integrinas y otras sustancias reactivas del oxígeno. El resultado da una tormenta en el equilibrio proflogocítico y antiflogocítico, es decir, entre un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y un sistema de respuesta contrarregulatorio que evita la excesiva flogosis, esta última manejado por la interleucina 10.
La flogosis es un intento, obviamente, de defensa del organismo, pero cuando es excesiva daña al mismo organismo y crea autoanticuerpos. Es por eso que este proceso de regulación entre un factor proflogocítico y antiflogocítico está muy relacionado con la tormenta citocínica. Todo el endotelio se encuentra tapizado por este glucocálix, que tiene glicosialoproteínas, entre muchas otras. Estas glicosialoproteínas tienen residuos sálicos que están tapizados todo el endotelio con cargas negativas. Y estas cargas negativas van a repeler a elementos con cargas también negativas, como las proteínas y elementos proteicos anticoagulantes. A esto se lo conoce como un mecanismo de defensa también para la trombosis. Como pueden ver, el endotelio y el glucocálix es bastante importante y lo van a ver mucho más adelante en las diferentes presentaciones de los profesores, cómo está relacionado con varias patologías, sobre todo el glucocálix y esta parte genocítico molecular es fundamental en los futuros temas, que tienen que tener un completo conocimiento de esto. Dentro de los factores que pueden dañar el glicocálix endotelial, tenemos trastornos de las fuerzas mecánicas de tensión, enzimas, especies reactivas de oxígeno, hipernatremias, dietas relacionadas con la hipercolesterolemia, lipoproteínas de baja densidad oxidadas, hiperglicemia aguda crónica, diabetes, factor de necrosis tumoral, hiperhomocisteinemia, enfermedades autoinmunes. Todo esto puede lesionar y obviamente también lo que está relacionado con el SARS-CoV-2. ¿Cuáles son las funciones, como había mencionado, del glicocálix? Proteger, censar, transducir las fuerzas mecánicas del torrente sanguíneo, regular la permeabilidad de agua y solutos, regula la filtración glomerular, regula la permeabilidad de las macromoléculas como las proteínas, regula el hematocrito capilar y el flujo sanguíneo capilar, actúa como barrera a la filtración de lipoproteínas, previene la adhesión de plaquetas y leucocitos en el endotelio y regula localmente la coagulación, es decir, prevención de la trombosis y activación de la fibrinolisis. Es por eso que en futuras clases van a hacer más enfoque y una relación más detallada en lo que es el endotelio y el glucocálix. Uno de los principales objetivos del tema es entender cómo el SARS-CoV-2 altera y produce esta patología en diversos órganos de nuestro cuerpo. Empezamos con lo que es los pulmones, en el cual el SARS-CoV-2 va a producir un síndrome de dificultad respiratoria aguda severa. El SARS-CoV-2 ingresa a los neumocitos tipo 2 en humanos a través del receptor de angiotensina y después realiza su proceso de replicación descrito anteriormente en otras diapositivas. Según los estudios histopatológicos, se han demostrado que hay presencia de un daño alveolar difuso, con la formación de membranas hialinas, presencias de células mononucleares, macrófagos infiltrados en los espacios aéreos, con un engrosamiento difuso de la pared alveolar. También se han demostrado que existen partículas virales en los neumocitos tipo 2 gracias a lo que es la microscopía electrónica. Estas alteraciones patológicas descritas pueden llevar al paciente a un síndrome de dificultad respiratoria aguda severa, caracterizado por hipoxemia severa, aparición aguda de infiltrado bilateral, que se ha descrito como un patrón de vidrio esmerilado, y eso lo han debido escuchar muchas veces en los pacientes con COVID, que se pueden ver en las placas radiográficas y en la tomografía. En la patogénesis del síndrome de dificultad respiratoria aguda severa existe una lesión epitelial con una permeabilidad aumentada en la membrana alveolocapilar,
que además produce un daño difuso de las células alveolares que da lugar a la acumulación de un líquido. Hay una inactivación del tensoactivo o surfactante que es producido por los neumocitos tipo 2 y posteriormente formación de la membrana hialina, que esta membrana es considerada impermeable al intercambio de gases. Estos cambios que ocurren a nivel pulmonar van a ocasionar un incremento del trabajo respiratorio en el paciente con signos de dificultad respiratoria. Además existiría una derivación intrapulmonar con incremento del flujo sanguíneo que también afectaría el intercambio de gases con la aparición de hipoxemia refractaria en estos pacientes. En esta presentación se puede ver un lado A y un lado B, el alveolo sano y el alveolo afectado. En el lado izquierdo de sus pantallas se representa un alveolo sano con dos células alveolares, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 forman un epitelio plano, simple, encargado del intercambio gaseoso. Los neumocitos tipo 2 son las células cúbicas, cuya función es la secreción del surfactante. En el esquema B hay un daño a nivel de lo que es a nivel alveolar por la infección del SARS-CoV-2. Durante la infección del virus, en el alveolo los neumocitos tipo 2, antes de morir, secretan unas señales de auxilio. Estas señales de auxilio incluyen leucotrienos que propician la inflamación, prostaglandinas, las cuales salen al torrente circulatorio y obviamente estimulan lo que es al sistema nervioso central para aumentar la temperatura corporal y patrones moleculares asociados al daño, o DAMPs, o señales de peligro. Todas las señales de auxilio atraviesan la barrera hematogaseosa para llegar a vasos sanguíneos y funcionan como quimioatrayentes de los neutrófilos, posterior a la destrucción del neumocito tipo 2. A su vez, los macrófagos alveolares producen una serie de citocinas para atraer neutrófilos al sitio. Posteriormente, la célula muere, causando mayor inflamación. Los neutrófilos, a su vez, estos neutrófilos producen proteasas y especies reactivas de oxígeno, las cuales destruyen a todo el tejido dañado. Pero no solamente al tejido dañado, también van a destruir a las células sanas. Las citocinas en el vaso sanguíneo estimulan a la separación del endotelio, filtrando líquido intersticial, provocando un edema intersticial y posteriormente un edema alveolar. También van a promover lo que es a través de estas citocinas, aumentan la síntesis de procoagulantes en la sangre y aumentando la coagulación y la formación de coágulos y promoviendo una trombosis pulmonar. Este es el ciclo que se puede ver a nivel de lo que es el sistema respiratorio cuando ingresa el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 está muy relacionado con una alteración a nivel de la sangre en el estado procoagulante, es decir, una coagulopatía. Esta coagulopatía suele estar caracterizada por un aumento del dímero D y fibrina como hallazgo principal en los datos analíticos. El dímero D, como se sabe, es el producto final de la degradación de la fibrina, que sirve como indicador serológico de la activación de la coagulación y del sistema fibrinolítico. En pacientes con SARS-CoV-2 se ha descrito que existe una lesión local, directa, vascular y endotelial, que produce formación de coágulos microvasculares y angiopatía. También existe un estado de hipercoagulabilidad con hiperfibrinogenia
y la posibilidad de trombosis de grandes vasos o secuelas tromboembolíticas importantes, que pueden incluir incluso un TEP, que es un tromboembolismo pulmonar, que se reporta en un 20 a 30% de los casos. Es así que en el SARS-CoV-2 hay una trombogénesis. ¿Por qué? Porque hay un estado procoagulante con una disfunción endotelial, lo que les había mencionado antes, como es importante, por ejemplo, el glicocáliz, la integridad endotelial, con esa electronegatividad que va a impedir que pueda producirse con un efecto antiagregante estos coágulos. Pero al tener una patología como el SARS-CoV-2, tener una tormenta citocínica, también tener una tormenta de la bradicinina, otros factores contribuyentes producen esta disfunción endotelial y un aumento del estado procoagulante. Hay un aumento del factor de von Willebrand, hay una mayor vía del factor tisular, hay una disminución de la fibrinolisis y hay un estado anticoagulante disminuido, con una disminución de la proteína C y obviamente con una disminución del activador tisular del plasminógeno. Entonces, todos estos datos nos dan una coagulopatía, es decir, esta cascada de coagulación alterada se activa en infecciones virales como SARS-CoV-2 y hay un desequilibrio en estos mecanismos homeostáticos procoagulantes y anticoagulantes en esta patología, como resultado del aumento de la actividad inflamatoria a nivel del fibrinógeno y que se aumenta y forman trombos. Es así que la asociación con el aumento de trombosis microvascular, con el aumento de los niveles de lactato, deshidrogenasa y ferritina y aumentos leves en el tiempo de protrombina y en el tiempo de tromboplastina parcial activado, están en relación con una microangiopatía trombótica. En las alteraciones renales, después de la infección pulmonar, el virus puede ingresar a la sangre, acumularse en los riñones y dañar las células renales. Entre los pacientes con COVID-19 y el síndrome de dificultad respiratoria agudo, severo, se han encontrado un número significativo de pacientes con disfunción renal aguda, algunos de los cuales incluso progresaron a insuficiencia renal y han necesitado la diálisis. La injuria renal representa una complicación grave en pacientes críticos, es decir, que a menudo conduce a un mayor riesgo de muerte. Entre los posibles mecanismos, como podemos ver, patogénicos asociados a esta lesión renal, se describen las alteraciones hemodinámicas incluidas en la insuficiencia cardíaca derecha, la sobrecarga de líquidos y la congestión sistémica. Las estrategias, sobre todo en diversos estudios, se han dado con una coexpresión relativamente alta de los receptores de angiotensina 2 a nivel de lo que son las células renales y la serina proteasa en los podocitos y las células del túbulo recto proximal y glomérulo renal, que se identificaron como células huésped candidatas para las lesiones del SARS-CoV-2. De esta manera se ha sugerido que hay una insuficiencia renal aguda que puede ser prerrenal o renal, pero también se pueden encontrar datos bastante característicos que estos pacientes cursan con una proteinuria, es decir, orina con presencia de proteínas, probablemente por este daño a nivel de los podocitos. Es decir, que en la clínica los pacientes, además de cursar con este aumento de
de eliminación de proteínas en la orina, proteinuria, existe hematuria, oliguria y hay un incremento de los niveles de creatinina sérica por el daño en los podocitos. Recientemente igual se ha descrito que los casos de COVID asociados con estas lesiones de lo que es los podocitos es la variante más temida de la glomerulonefritis focal y segmentaria, aparte de las predisposiciones genéticas que se puedan tener. Entonces, como se puede ver acá, la lesión en el podocito y a nivel de los túbulos renales es bastante complicada, ya que aquí también tenemos receptores y una mayor cantidad a nivel de los túbulos rectos de los receptores de angiotensina. Es por eso que esta respuesta inflamatoria con una sobreexpresión va a producir el daño renal a los podocitos que va a causar la hematuria, proteinuria y los daños antes mencionados. Las alteraciones gastrointestinales. El receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, necesario para la entrada del virus, también se ha expresado en células del esófago superior, así como en enterocitos, sobre todo el ilion y colon. También se encuentran expresados a nivel de los enterocitos y en el esófago, que explicarían las manifestaciones gastrointestinales del COVID-19. En esta patogénesis se postula que la infección viral causa una alteración en la permeabilidad, produciendo una mala absorción por parte de los enterocitos. El receptor de la angiotensina es necesario para la expresión superficial de transportadores de aminoácidos del intestino delgado. Y también se ha sugerido que la actividad del virus puede causar modificaciones enzimáticas, lo que aumentaría la susceptibilidad de inflamación intestinal y la diarrea, ya que estos aminoácidos como el triptófano regulan la secreción de péptidos antimicrobianos por las células Paneth. Estos péptidos antimicrobianos podrían afectar también la composición y diversidad de la microbiota, constituyendo una patogenia, provocando una enteritis y produciendo por última instancia la diarrea. Actualmente existe una creciente literatura que explica las lesiones cardíacas en pacientes con SARS-CoV-2. Se sabe que estos receptores a nivel de lo que es de la angiotensina se expresan en el tejido cardíaco, específicamente a nivel de los pericitos. Paralelamente, en diferentes estudios se ha visto que este receptor está expresado en la mayor magnitud en pacientes con patología cardíaca subyacente en relación a pacientes que tienen un tejido cardíaco normal. Los pacientes que reciben, por ejemplo, fármacos como antagonistas del receptor de angiotensina, los ARA, o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2, tienen una regulación positiva a estos receptores. Por lo tanto, el receptor estaría disponible en grandes cantidades para ofrecer un sitio de unión para el SARS-CoV-2. Las manifestaciones cardíacas se han relacionado con una respuesta adrenérgica al estado inflamatorio sistémico, la infección viral directa de las células endoteliales y miocárdicas, la hipoxia debido a la insuficiencia respiratoria y desequilibrios hidroelectrolíticos y obviamente la sobrecarga de líquidos que son secundarios a un proceso de medicamentos dirigidos contra el COVID. Las arritmias cardíacas en estos pacientes han sido atribuidas a diversos factores, entre ellos la inflamación del miocardio por una infección viral que conduce a un remodelado electrofisiológico y estructural, pero también las arritmias pueden ser secundarias a efectos de la medicación.
La fibrilación auricular fue la arritmia cardíaca más observada en pacientes con infección por SARS-CoV-2. En todo caso, los pacientes con antecedentes médicos de enfermedad cardíaca, coronaria, miocardiopatías, son propensos a una cardiopatía inducida por SARS-CoV-2. Además, que ellos pueden desarrollar un síndrome coronario agudo como una complicación trombótica. Como último punto de los objetivos del tema a desarrollar, tenemos el inflamasoma. Se trata de una plataforma multimérica que consta de una proteína sensora, una proteína adaptadora y una proteína efectora, que es una cisteína proteasa denominada procaspasa 1. Entre los diversos tipos de inflamasomas, el mejor caracterizado es el NLRP3, también denominado criopirina, cuyo gen se encuentra en el cromosoma 1. Existen diversos estímulos para su participación en este proceso inflamatorio y su expresión en células de la inmunidad innata, tales como los macrófagos, monocitos, células dendríticas, neutrófilos, linfocitos, células epiteliales, endoteliales. Estas estructuras están involucradas en el reconocimiento de estímulos de tipo patrón molecular asociado a patógenos, PAMPs, o asociados a daño, DAMPs. Tras la exposición a estos estímulos, el inflamasoma forma un complejo de forma procaspasa 1. Se convierte en un proceso autocatalítico en caspasa 1. A su vez, la caspasa 1 convierte la interleucina 1b e interleucina 18 en sus formas activas, promoviendo la inflamación. La activación inflamatoria secundaria DAMPs se denomina inflamación estéril en contraposición a la inducida por PAMPs. La estimulación del inflamasoma, tanto por PAMPs y DAMPs, desencadenan eventos proinflamatorios y antimicrobianos a través de la respuesta innata o adaptativa. Además, las caspasas escinden a la gasdermina D, favoreciendo el proceso de piroptosis, que conlleva la formación de poros en la membrana celular, por ejemplo en los monocitos, lo que favorece la generación de micropartículas ricas en factor tisular. El factor tisular es el principal activador del sistema homeostático en vivo y contribuye a la trombosis. Al activar los factores 9 y 10 de la coagulación y promover la generación de trombina, que convierte el fibrinógeno en fibrina, que es el componente estructural más importante del trombo. Finalmente, el inflamasoma induce una respuesta adaptativa mediada por los linfocitos T a través de la activación de los receptores Toll-like TLRS y el concurso del factor de transcripción NF-κB. Como resultado, se produce una liberación de citocinas proinflamatorias que también van a favorecer los procesos trombóticos. También se tiene que a nivel también experimental se ha demostrado esta activación del inflamasoma y liberación de interleucina B en diferentes estructuras, los cuales mostraban un aumento de esta expresión del factor tisular, fibrina y formación de lo que son trombos a nivel del organismo, indicando la participación de inmunidad innata y la creación de un ambiente protrombótico. Es así como llegamos a la conclusión de la clase, obviamente tratando de tener los objetivos claros y principales en su formación. Habiendo cumplido con todos los objetivos planteados para el presente tema,
y agradeciendo su atención a cada uno de los alumnos que pasa a revisar la siguiente teórica. Deseo que hayan tenido una información bastante clara y sobre todo una mayor comprensión de lo que es el SARS-CoV-2 en relación a la patología que produce, las alteraciones y esta tormenta citocínica que produce en nuestro organismo. Deseándoles el mayor de los éxitos. Obviamente tienen en la plataforma cualquier duda o consulta que tengan, no hay ningún problema en que pueda resolverle. Muchísimas gracias, hasta luego.